Quisiéramos darles una cordial bienvenida a cada uno de los que se ha hecho presente, puntual sobre todo. Eh, Como parte de Manzana 14 y de la Universidad de las Artes, les damos una cordial bienvenida nuevamente a estas jornadas de audio inmersivo que se han preparado con la empresa amiga EASA y sus marcas como son Genelec, aquí también su representante que nos acompaña el día de hoy para Latinoamérica, como es Miguel Domínguez, con una vasta y larga trayectoria en cuanto a los sistemas inmersivos que son nuestra parte primordial de estas jornadas que hemos programado. Asimismo, le doy la bienvenida a Daniel en esta mañana y a la otra marca también que nos va a estar colaborando con la sala inmersiva de Soundscape, que es DNB, ¿no? Danielito, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan, y gracias con todas las personas que están asistiendo el día de hoy. Mi nombre es Daniel Cueva, de la empresa EASA. Nosotros, como algunos de ustedes tal vez nos conocen, somos distribuidores de algunas marcas para el Ecuador: Genelec, SCL, DNB, HK Audio. Les queremos agradecer también mucho a Manzana 14 y a la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes por esta apertura para poder hacer este tipo de eventos. Para nosotros es muy importante el poder estar cerca del ambiente universitario, el poder aportar con seminarios, ya sea con el personal nuestro o como el día de hoy que tenemos la suerte de tener a Miguel acá. Es muy importante el que ustedes puedan experimentar estas nuevas tecnologías o estas tendencias que tenemos, tanto en la parte de mezcla para producción musical, grabación, como en la parte de sonido en vivo de Soundscape. Estas dos tecnologías que vamos a experimentar en estos días, la verdad es que son muy, muy interesantes. Como ustedes vieron en las publicaciones, vamos a tener algunas actividades, muchas de ellas se repiten por un asunto de aforo. El día de hoy, luego de la parte que tenemos acá de la charla de Miguel, vamos a ir hacia la sala de mezcla de la Escuela de Cine en el edificio de la Gobernación. Y ahí vamos a tener sesiones de escucha de Atmos. El día de mañana vamos a tener básicamente y en la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a tener un seminario con Daniel Pasquel, que viene del estudio La Increíble Sociedad, que es un estudio que trabaja ya con Atmos aquí en el país. Él va a estar a las 3 dándonos una charla también de cuál es su experiencia en manejar este tipo de tecnología, y también vamos a tener posterior a eso una pequeña sesión de escucha adicional. El día de mañana, para las personas que no pudieron asistir hoy, tenemos abiertos otras charlas. Daniel Pasquel va a estar en la mañana y las sesiones de escucha y el seminario de sistemas de monitoreo va a ser en la tarde. El día jueves y viernes, en cambio, nos vamos a dedicar a la parte de Soundscape, que no es solo un asunto inmersivo, pero si es que lo hacemos de determinada forma, sí logra ser un sistema de audio inmersivo. Lo vamos a poder experimentar en el salón patrimonial que se encuentra, creo que 2 pisos abajo en este mismo edificio. Jueves y viernes tenemos algunas sesiones, todos ya se han de ver inscrito, pero si tienen alguna duda, tanto con Jonathan, conmigo, con Juanito Chiriboga, que vamos a estar por acá, nos pueden hacer cualquier consulta adicional. No les aburro más y mejor les dejo con Miguel, que él nos va a compartir muchos conocimientos. Esta charla la hicimos en Quito ayer y la verdad me quedé impresionado. Hay muchas cosas que uno daba por sentado y es mejor el que alguien de la marca, con la experiencia que tiene Miguel, nos pueda dejar estos conceptos bien claros aquí. ¿Nick? Bueno, me abruman. Sí, realmente, a ver, más que experiencia, lo que voy teniendo es edad, pero bueno. Los años no pasan en vano, afortunadamente, y algo queda de conocimiento. Pero bueno, sí, no, estoy muy feliz de volver a estar en Ecuador, siempre, me encanta venir aquí. También en Guayaquil, que no venía desde 2019, creo, antes de la pandemia, en un evento que se hizo aquí en la Universidad de las Artes. Y bueno, siempre es un gusto volver. Hoy además es para mí un día especial porque por primera vez en mi vida he perdido un vuelo. Pero aún así estoy aquí, con lo cual pues todo bien. En Latam me decían que el vuelo que me podían dar salía a las 11:15, con lo cual estaríamos fatal. Pero afortunadamente he podido conseguir otro y he venido a tiempo. Entonces, esta presentación que tengo la vengo desarrollando en lo que hemos dado en llamar el AES Genelec Latam Immersive Tour, que es una actividad divulgativa que hemos hecho en colaboración con AES Latinoamérica desde el año pasado. Esto no es parte del AES Genelec Latam Immersive Tour, no es un evento de AES, sino que es un evento específico
de la Universidad IDEASA. Y en esta presentación intento explicar a la audiencia que viene típicamente no a escucharme a mí, sino a escuchar a profesionales que trabajan en audio inmersivo y que realmente saben cómo hacer audio inmersivo. Yo no lo sé. Yo sé cómo implementar una de las herramientas necesarias para poder hacer audio inmersivo, que es lo que voy a explicar, pero es una parte de lo que suelen ser otro tipo de contenidos, ¿no? Aún así es interesante y de hecho después de haber hecho ayer las 2 sesiones de presentación y bueno, hoy mismo conversando sobre ciertos conceptos, me sigue quedando la inquietud. De hecho venía hablando con un colega de Argentina que considera que hay que educar más y más y más sobre lo que es el audio inmersivo, un poco quitándole el miedo que pueda existir a esa parte, ¿no? Yo lo que voy a explicar es no qué es el audio inmersivo, sino cómo tener un sistema de monitoreo inmersivo para poder trabajar. Todo lo que voy a explicar tiene 99% que ver con cómo es la producción de contenidos de audio inmersivo. Luego la reproducción puede ser un poco diferente porque hay un grado de flexibilidad mayor. Cuando hablo de reproducción me refiero a cómo escuchamos audio inmersivo el consumidor del contenido, el contenido musical y el contenido audiovisual, ya sea en nuestra casa o cuando nos transportamos y escuchamos con auriculares o lo que sea, ¿no? Ese es otro plano que lo podemos comentar, pues si hay preguntas seguro que saldrá el tema, pero lo que quiero transmitir es las pautas que deberíamos tener presentes a la hora de implementar en nuestra área de producción, en nuestra zona de trabajo, un sistema de monitoreo inmersivo que nos permita hacer un contenido que dependa fundamentalmente del grado de creatividad personal del equipo de trabajo que está produciendo ese contenido, ¿no? Entonces, para poder definir eso, en mi opinión hay que hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Eso, más que un índice sobre lo que va la presentación, creo que lo que hay que hacerse son esas preguntas. Pienso que como todo en la vida, cuando uno se hace las preguntas adecuadas, es más fácil poder encontrar las respuestas apropiadas a lo que nos estamos, al problema que estamos intentando solucionar, ¿no? Y una de las primeras preguntas es ¿con qué formato de audio inmersivo vamos a trabajar? El audio inmersivo hoy en día, prácticamente que en lugar de hablar de audio inmersivo estamos hablando de Atmos. Y cuando hablamos de Atmos hablamos de Dolby, porque Dolby y Atmos es, quiero decir, Dolby es quien ha impulsado Dolby Atmos como formato de audio inmersivo prevalente en el contexto que estamos viviendo en este momento. Pero no es el único. Hay otros formatos y hay productores de contenido que pueden querer trabajar para Atmos o para otro tipo de contenidos. Entonces hay que tener un poco presente cuál va a ser el formato tanto de codificación como de, digamos, de distribución de monitores. ¿Qué tantos elementos radiantes vamos a tener? En esta sala hay 2, 4, 5, 10, 12 surrounds y habrá por lo menos 3 monitores aquí. Entonces hay por lo menos 15 monitores y 1 o 2 subwoofers adicionales habrá. Bueno, en un sistema inmersivo que dediquemos a producción, pues tendremos que pensar con qué formato vamos a trabajar, porque hay varios formatos diferentes. Entonces, es una de las preguntas clave que hay que resolver. Otra cuestión fundamental es el volumen de la sala. ¿Qué tamaño, qué tan grande es la sala? Vamos a partir de la base de la realidad, y la realidad es que, pues, a ver, no es un porcentaje estadísticamente comprobado, pero pensemos con seguridad más de la mitad de las salas en las que se van a producir contenidos inmersivos actualmente son pequeñas. Lo digo para no entrar en el 80% de las salas miden 4×3. Bueno, más de la mitad son pequeñas. Entonces, tenemos que saber qué tan pequeña o qué tan grande es la sala para elegir el tamaño de los monitores. Tenemos que saber cuál es la distancia a la que estamos escuchando. No es lo mismo estar produciendo un contenido con un área de trabajo aquí en esta primera fila que hacerlo en la última fila. Cuando el sonido llega a la última fila, llega mucho más débil. El nivel de presión sonora es menor. A medida que duplicamos la distancia, el sonido decrece 6 dB. Entonces, allá al fondo, pues tenía que calcular cuál es la distancia que hay, pero vamos, el nivel que llega es muchísimo menor. Y el nivel de presión sonora es un requerimiento claro, sobre todo por parte de empresas como Dolby, ¿no?
Otra cosa es que queramos seguir los requerimientos. Sabemos el volumen de la sala, sabemos la distancia al punto de escucha. Otro aspecto que tenemos que definir es con qué tipo de señales vamos a trabajar. ¿Vamos a utilizar audio analógico, vamos a utilizar audio digital ASEBU o audio digital IP, si queremos? ¿O cuál es el formato eléctrico analógico digital que contiene nuestra señal? Una pregunta clave, y ese es el tema más trascendente de toda la presentación, es ¿dónde vamos a ejecutar el bus management? Claro, para saber dónde ejecutamos algo también tenemos que saber lo que es y para qué sirve. Entonces, como ya he podido percibir en base a la experiencia de hablar con la gente que el concepto del bus management no está claro, pues intentaré incidir un poco más en esa parte para que quede claro por qué existe el bus management, qué es y dónde hay que ejecutarlo o dónde se puede ejecutar. ¿Cómo vamos a conectar el sistema? Una cosa es si la señal de audio se entrega en formato analógico digital y otra cosa es cómo conectamos los cables. ¿De dónde va el cable del punto A al punto B? ¿Y dónde tiene que estar el punto B? Pero eso está intrínsecamente relacionado con el tema anterior del bus management. Entonces, a la hora de definir cómo es la conectividad de todos estos monitores, pues tenemos que saber todo lo anterior. Y bueno, también veremos un poco cuál es el planteamiento como requerimiento si queremos cumplir o no con lo que Dolby nos pueda pedir a través de la herramienta de cálculo que ellos tienen. Bueno, tipos de formatos que podemos utilizar. El más popular es el Dolby Atmos. Si hay alguna diapositiva que no vean suficientemente bien, pido que apaguemos puntualmente las luces, pues para que lo puedan ver mejor. Pero bueno, aquí tengo una espada láser con la que podemos señalar algunas cosas. En un formato como Dolby Atmos, que es muy versátil, porque puede tener diferentes tipos de configuraciones. En el caso de Atmos Home, Dolby Atmos Home y Dolby Theatrical es diferente. Por ejemplo, en esta sala habría que implementar un Dolby Theatrical, porque es una sala de cine. El Dolby Atmos Home no es una aplicación de home audio para casa, que también, sino que es la aplicación, o sea, el tipo de formato que utilizamos en la producción de contenidos inmersivos, de contenidos Atmos. Entonces, para Atmos Home se está utilizando lo que llamamos el 7.1.4 o también el 9.1.6, pero también se puede utilizar el 5.1.2, 5.1.4. Entonces, esos números nos indican, de alguna forma, aunque no obligatoriamente, la cantidad de monitores que va a haber, porque lo que indican mayormente son la cantidad de canales, aunque el concepto de canal en audio inmersivo tampoco es tan lineal con lo que existe. De hecho, en un formato Atmos, pues podemos trabajar con 100 y pico señales bajo una cama 7.1.4 o una cama 9.1.6, y el concepto de cama es distinto al concepto de canales. Pues yo no voy a entrar a explicar lo que es una cama o lo que es un objeto. Bueno, si me lo preguntan, intentaré dar una explicación porque siempre respondo a las preguntas, bien o mal, pero no ese es el propósito fundamental. El caso es que tenemos distribución. ¿Qué es lo importante en audio inmersivo? Lo importante es entender que ya no estamos únicamente en un plano. Cuando hablo de un plano me refiero al plano del oído mayormente. Pensemos en estéreo. Bueno, pues ahí podemos, si miramos hacia adelante, vemos dos monitores, pues podemos ver un plano frontal, una pared en la que se dibuja de alguna forma una imagen sonora, donde distribuimos instrumentos musicales, por ejemplo. Pues si hacemos, no sé, un Sgt. Pepper's, ponemos la batería completamente a un lado y otro tipo de contenido completamente a otro lado, y eso es un estéreo en su primera forma casi, bueno, no en la primera, pero generamos una imagen en un plano. Cuando hacemos un surround 5.1, el plano lo podríamos definir, en este caso el plano sería un plano más o menos como se ve aquí, un plano inclinado. ¿Vale? Siguiendo un poco, imaginen que unen los monitores y se genera un plano, ¿no? Pues ese es el plano sobre el que se distribuyen las señales. Pero en audio inmersivo no tenemos únicamente un plano con dos dimensiones, tenemos tres dimensiones. Tenemos una dimensión de lado a lado, otra de la parte frontal a la parte posterior y otra de la parte inferior a la parte superior. Y para crear ese plano en altura necesitamos tener monitores en altura.
Entonces, tenemos el plano, digamos, tradicional de un sistema de audio multicanal 5.1, 7.1, lo que sea, agregamos unos monitores arriba y el punto 1 siempre se corresponde al canal de efectos de graves, al canal LFE, y puede ser construido con un subwoofer o con dos, o con varios. Cuando hay varios subwoofers, el concepto 7.2.4 es erróneo, ¿vale? Por si acaso alguien lo ha oído. De hecho, yo tengo un vídeo de una instalación muy potente de Genelec en el que se habla de 7.2.4 y desde mi punto de vista es claramente erróneo. Es un sistema 7.1.4 que tiene dos subwoofers. De hecho, en la sala de audición tenemos dos subwoofers para el canal LFE, pero no tenemos dos canales para el canal LFE. El canal LFE es uno solo, ¿vale? Entonces, estos números representan canales. Los monitores o parlantes o elementos radiantes, fuentes de radiación, pues son cada una de las cajitas que vemos aquí. Esta. Todas las que tengamos, pues son en una sala de cine muy grande, tendríamos hasta 64. Entonces, ¿cómo generaríamos el plano, el audio inmersivo en esta sala de cine? Poniendo en la parte superior dos filas con N monitores por pares, uno a cada lado, que nos darían esa tridimensionalidad, que nos darían esa sensación de audio inmersivo. Pero bueno, esto es el caso de Dolby Atmos. Hay otros formatos, hay muchos formatos, ¿eh? Yo no voy a mostrar todos los formatos que hay, solo voy a mostrar 3 ejemplos. Auro 3D es otro formato. Hay productores de contenido, uno de nuestros usuarios más insignes, que es Morten Lindberg, que hace música clásica desde Noruega, tiene una empresa que se llama 2L. Si alguno utiliza Blu-rays, es una buena idea intentar comprar alguno, porque realmente hace cosas muy interesantes. Morten Lindberg tiene un sistema 7.1.4, pero también hace Auro 3D. Entonces, una de las cuestiones que hay que plantearse es ¿cómo hago que mi sistema sea compatible con aquel formato que quiero entregar? Si quiero entregar solo Atmos, pues tengo que seguir las indicaciones de Dolby. Pero si quiero tener una sala de producción de contenido inmersivo que entregue audio para distintos formatos, pues tendré que pensar cuáles son esos formatos. Si quiero hacer Auro 3D, si quiero hacer Dolby Atmos, o si quiero trabajar con el formato de Sony, que se llama 360. En el formato de Sony, en lugar de haber un canal LFE para los graves, lo que hay son monitores en la parte inferior. O sea, ponen como monitores colocados aquí, en el suelo, y luego tienen otra capa a nivel del oído, y luego tienen otra capa superior. Ese sería el formato de Sony. En el NAMM, en la feria en Los Ángeles, ahora en enero, Sony tenía un stand de 360 con un montón de monitores Genelec bastante impresionante. Es otro tipo de formato y de hecho hay plataformas de streaming que utilizan 360. Aunque casi todas las que vemos, excepto en este momento Spotify, están utilizando Atmos. Pero bueno, Atmos está presente, aunque no seamos conscientes de que lo estamos utilizando o de que podemos utilizarlo, en Apple TV, en Disney Plus, en HBO Max, en Prime Video, en Amazon Music creo que también, en Tidal, en Apple Music, y me dejo cosas, seguro. En Spotify todavía no está, pero estará. Ahora mismo está tanto en contenidos audiovisuales, series, películas, incluso documentales, cualquier cosa menos broadcast en vivo, y de hecho en broadcast en vivo también hay experiencias ya realizadas en los carnavales de Río. TV Globo los hace en audio inmersivo, cosas así, ¿no? El Olympic Broadcast Service, que hace los Juegos, es la empresa que se encarga de generar la señal para los Juegos Olímpicos, trabaja en 5.1.4, pero no trabaja en Atmos. Hay otros formatos, pero bueno, lo que hay que pensar es, bueno, y si quiero trabajar con Ambisonics, que es otro formato de audio inmersivo. Entonces, ¿cómo hago? Pues tengo que analizar los diferentes tipos de formatos, a ver hasta qué punto puedo compatibilizar uno con otro y luego distribuir, tener tantos monitores como requiera para trabajar con uno, dos o varios formatos y distribuirlos por mi sala de acuerdo a lo que quiera. En el caso de la mayoría de los mortales, lo que vamos a hacer es trabajar, pues, o intentar trabajar en Atmos en un formato 7.1.4, seguramente. Pero bueno, eso dependerá un poco de cada caso. Cuando tengan que enfrentarse a la situación de implementar un sistema de monitoreo inmersivo, pues si quieren nos contactan y desde Genelec les asesoramos de qué es lo que les conviene más.
Bueno, ¿cómo escogemos monitores? Comentaba que un punto clave es el volumen de la sala. Para mí la metodología, o sea, si alguno de los aquí presentes o cualquier otro potencial usuario me pregunta, bueno, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Pues la primera cuestión es, ¿cuál es el volumen de la sala? O dame las dimensiones, dime cuál es la altura que tienes hasta el techo, cuál es el ancho de la sala y cuál es el fondo. Calculamos el volumen y con el volumen tenemos una idea preliminar de cuál es el tamaño del subwoofer que deberíamos tener. Supongamos que vamos a hacer Atmos, ¿vale? Que vamos a hacer un 714. Ese es el objetivo desde el punto de vista práctico del aula de hoy. Pues buscamos cuál es el volumen de nuestra sala y decimos, no sé, pues, a ver, esta sala tendrá, no sé, 200 metros cúbicos, algo así, no sé. Esta sala es muy grande. Bueno, imaginemos que tenemos más de 130 metros cúbicos, algo entre 130 y 400. Bueno, requeriré un subwoofer de este tipo, que es un 7382. Eso es un modelo de Genelec, que es un subwoofer, imagínense, un cubo de estos multiplicado por 3, así, uno seguido del otro, con buffers de 15 pulgadas, y que es capaz de, a 1 metro de distancia, entregar 129 dB. 129 dB es mucho sonido. O sea, si alguien no tiene claro aquí qué tanto te puedes quedar sordo con 129 dB, pues es mucho. De hecho, no hay nada más potente en subwoofers para producción en estudio, por así decirlo. Para sonido en vivo a lo mejor sí, pero para producción en estudio seguramente no encuentren nada. De hecho, es tan potente que el modelo inferior da 10 dB menos. Y 10 dB es un montón. Para que se hagan una idea, si sumáramos 2 subwoofers de este tamaño que dan 119, tendríamos 3 dB más. Serían 122 dB. Estaríamos todavía bastante abajo de los 129. Y recuerden lo que decía al principio, cada vez que duplicamos la distancia, perdemos 6 dB de presión sonora, con lo cual es importante calcular bien cuál es el nivel de presión sonora, no la potencia, sino el nivel de presión sonora que vamos a conseguir con un determinado elemento, ya se llame subwoofer o se llame monitor. Entonces, bueno, este es un punto de partida. Si vamos a escoger un sistema de monitoreo de Genelec, que es lo que yo les puedo ejemplificar, pues esta es la equivalencia. Pero si no, pensemos, bueno, pues tenemos estos volúmenes y lo que Genelec puede recomendar son subwoofers que son capaces de entregar esos niveles de presión sonora. Para cada subwoofer hay una recomendación de monitor, o sea, hay una equivalencia. Si vamos a utilizar subwoofers del tipo 7382, pues deberíamos utilizar monitores del tipo 1234. Ya les digo yo que es una bestia. Bueno, tenemos 2-3 bestias más malignas aún en Genelec de tamaño, pero el 1234 es un monitor muy grande. De hecho, tenemos en el TEC de Monterrey, hay 1234, y en la UTEC en Montevideo van a instalarlos este año. Pero vamos, que habrá 4 o 6 en toda Latinoamérica. O sea, tampoco... O sea, es un bicho muy grande, no es lo que normalmente se vende. Y no es lo que normalmente la gente necesita. En una sala como esta, seguramente sí, haría falta algo así, que seguramente nunca se implementaría porque saldría más caro que poner pues cualquier otra marca. Clips o JBL son, para entregar ese nivel de presión sonora, van a ser más baratos. No van a tener tanta calidad, pero van a ser más baratos y van a cumplir el propósito. No digo que sean malos, yo no hablo mal de las marcas y cualquiera de estas o cualquier otra tiene todos mis respetos, pero sí que es una realidad. O sea, nosotros no hacemos salas de cine porque para conseguir el mismo nivel de presión sonora el costo con Genelec suele ser mayor. ¿Por qué? Porque la calidad es mucho mayor. Básicamente es por eso. Pero no porque no se pueda hacer una sala de cine con Genelec, sino porque saldría demasiado costosa. Bueno, esa es la equivalencia. Entonces, digamos, con esta tabla, con esta estructura, lo que buscamos que es, y esto es un concepto fundamental, que lo vamos a ver varias veces a lo largo de la presentación, buscamos tener una combinación entre el nivel de los monitores y el nivel del subwoofer que sea pareja, de tal forma que la respuesta total de todo el sistema sea razonablemente plana. Es decir, que si mi subwoofer es capaz de hacer esto, pues mis monitores deberían llegar ahí, porque si llegan aquí tengo demasiado graves. Y lo mismo al revés, si el subwoofer es muy pequeño y los monitores dan mucho nivel, me falta nivel. Y cuando tengo una clara descompensación entre graves y el resto de frecuencias en un sistema de producción de contenidos, mis decisiones son erróneas. Entonces, lo que se trata es de tener un sistema
que realmente reproduzca lo que estamos manipulando. No que nos guste como suene, porque el gusto es personal. A cualquiera le puede gustar que tenga algo mucho grave, sobre todo si le gusta la música disco o electrónica o cosas así. Pero si le gusta la música clásica, pues a lo mejor no le gusta que tenga tantos graves. Entonces, en gustos no hay nada escrito y todo es válido. Pero a la hora de producir contenidos hay que ser objetivo. Es decir, que mi herramienta de escucha debe entregarme el audio de una forma objetiva. Y en el audio inmersivo y en el audio multicanal, como hay un elemento que se llama subwoofer, pues hay que conseguir que el subwoofer esté al mismo nivel que el resto de monitores. Y eso se consigue en términos de nivel, que es lo que hablamos aquí. Hablaba de la distancia, que es un aspecto fundamental, y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que pide Dolby. Aquí también se alcanza a leer los números, ¿no? Sí. Bueno, yo por lo menos de aquí lo alcanzo a leer y veo mal. Eso es una tabla de correspondencia entre metros y modelos de Genelec. Estos son monitores, del 8320 al 1236, pues aquí está todo el rango hay un modelo más pequeño que este, pero ahí está el rango. Si alguien quiere saber el precio, se lo puede preguntar a EASA, pero vamos, ya les digo yo que en Genelec vamos de 300 a 30.000 por unidad. Quiero decir, este va a estar en el orden de los $30.000 y el que está por debajo de este va a estar en el orden de los 300. Entonces, más barato que 300 no van a encontrar nada en Genelec. Si les parece muy caro, pues hay otras marcas, no hay problema. Pero quiero decir que no hay por qué hacer sistemas de $30.000 la unidad. No es así, de hecho nadie los hace, pero no tiene mucho sentido. Pero sí hay una equivalencia. Dolby nos va a decir, si queremos hacer un Atmos, cuál es el nivel de presión sonora de nuestro monitor, del que queremos usar, cuáles son las distancias que tenemos, y en función de eso nos va a decir, bueno, pues tu monitor tiene que entregar tanto en el punto de escucha para que nosotros le demos el visto bueno, para que a Dolby le parezca bien que tienes la herramienta apropiada para poder producir contenido apropiadamente en base al criterio de Dolby, que no es mandatorio. Es decir, lo pueden seguir o no, depende. Si tienen mucho dinero, pues, o sea, al final, si se van aquí, aumentan el nivel de presión sonora, a más nivel de presión sonora, mayor dinero. Cuesta todo. O sea, la regla es así de simple. Y de hecho, si queremos pensar, estamos hablando de producción, no de disfrute. Cuando uno habla de disfrute, pues se puede hacer el dinero que quiera en cualquier cosa, si lo tiene. Y si no lo tiene, pues no lo hace y ya está. Pero cuando hablamos de producción y de trabajo, lo lógico es rentabilizar la inversión. Entonces, si tenemos que invertir dinero en hacer algo, pues es porque lo vamos a conseguir. Y si cuesta mucho trabajo conseguir el dinero, pues mejor invertimos menos. Entonces, para gastar menos, lo que hay que hacer es intentar que el monitor sea más pequeño. Esa es la regla fácil y básica. Es bastante simple. Pero detrás de eso hay un trasfondo matemático. Quiero decir, el monitor se escoge objetivamente. Luego el presupuesto te dirá si alcanza o no para eso. Pero bueno, si no alcanza, pues te compras otra marca y ya está, no hay problema. Entonces nos vamos a fijar en estos números. Tenemos que saber cuál es la distancia. La distancia en esta sala no es representativa, pero en la mayor parte de las salas que hay hoy en día, la distancia de escucha va a estar entre el 1,5 metros y los 2 metros. En la sala donde van a hacerse las demostraciones, las escuchas, es un poco más grande, es una sala con 25 butacas. O sea, es un microcine, por así decirlo. Y de hecho esa sala ya comienza a ser un poco grande para los contextos habituales de producción de contenidos. Pues porque también es una sala pensada para hacer postproducción de cine. Las salas que se utilizan para hacer producción de contenidos musicales son típicamente pequeñas. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente y gente joven que está empezando en su habitación, en el cuarto donde duermen. Y las habitaciones de las viviendas de la gente normal, pues tienden a ser pequeñas, pues no vivimos en casa de lujo. Entonces, una sala de 4x3 es algo normal. Y si las salas de 4x3, pues por mucho que separen los monitores, no van a estar muy separados de 2 metros. Si entre ellos hay 2 metros de distancia entre L y R, pues no vas a estar a más de 2 metros. Si la sala mide de fondo 4 y estás a 2 metros, te has ido prácticamente al fondo. O sea, no puedes separar los 3 metros, los monitores. Con lo cual, las distancias de trabajo van a ser más o menos en este rango. Aquí vemos cuál es el nivel de presión sonora que obtenemos en base a esta tabla y ahí decidimos si me cumple o no me cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, en el caso de Dolby,
lo marcan en base al formato. ¿Cómo lo plantea Dolby? Dolby, voy a mostrar la herramienta para que sea más fácil verlo. Esta es un pantallazo del Excel que utiliza Dolby. La verdad que está, bueno, yo es que como no soy experto en Excel, a mí cualquier cosa me impresiona. Pero está bastante bien construido. Lo que hace, ¿se ve bien o apagamos puntualmente la luz? ¿Apagamos un momento? ¿Sí? Sí, pero poquito porque si no se duermen. Que el tema es denso. Si no digo alguna bobada entre medias... bueno, toda la presentación en general es bastante técnica. Quiero decir, es una presentación entre comillas de marca, pero en realidad todo esto es profundamente técnico. Bueno, yo creo que sí, por ahí está bien porque la otra parte no es tan importante. Bueno, en la parte superior vamos a indicar cómo es la distribución de los monitores, qué distancia hay entre los frontales y los traseros, etcétera. Todo este tipo de datos los damos a Dolby o a alguien avalado o alguien que sepa utilizar esta herramienta que se llama DART, D-A-R-D-T. Decimos si la distribución es ortogonal, o sea, rectangular, como sería esta sala, o si todo es equidistante, y marcamos un nivel de calibración. Ese nivel de calibración va a estar entre 79 y 85 dB para Dolby Atmos Home Entertainment. ¿Qué es lo que pasa? Que Dolby calcula que el nivel de presión sonora, digamos, constante, que tiene que estar en nuestro punto de escucha, puede variar entre 79 y 85 dB, pero va a pensar que tienes que darle 20 dB de maniobra, de margen, de headroom, porque puede haber picos de señal, sobre todo en música también, pero más aún en producción audiovisual, ¿no? Entonces, si dices que el nivel de calibración son 79, en realidad tienes que conseguir 99 dB en el punto de escucha. Los fabricantes de monitores, con mayor o menor acierto o mayor o menor claridad, damos el SPL, el Sound Pressure Level, nivel de presión sonora, a 1 metro de distancia. Si queremos saber el nivel de presión sonora a 2 metros de distancia, tenemos que decrecer aproximadamente unos 6 dB. Y así sucesivamente. A 4 metros pues serán 12 dB menos. Entonces, esta herramienta lo calcula automáticamente, pues yo lo calculo manualmente, utilizo la tabla que mostraba antes, ¿no? Perdón. Esa tabla. Puedo utilizar esa tabla y decir, pues si yo estoy a 2 metros y tengo que tener 99 dB, que eran 79 más 20, ¿sí? Pues el monitor que utilizo sería el 8350. El 8350 es el monitor que van a ver en la sala de escucha, el que está al frontal, ¿no? Que es el que es un poquito más grande, porque los surround son más pequeños. Y así sucesivamente. Entonces, con eso pues tendremos que saber. Si lo pensamos, por ejemplo, podríamos utilizar un 83, o sea, digamos que 99 dB sería el mínimo que Dolby me dice que tengo que tener en el punto de escucha. Entonces, un monitor como este, que es el más pequeñito, el 8320, es una cosa como de este tamaño. Bueno, tenemos otro que es más pequeño, que es un bebé, pero ese pues sería casi el más pequeño. Entonces, a medio metro, el 83, a medio metro es, no sé, pues una distancia así, más o menos. El 8320 da 100 dB, cumpliría con el estándar de Dolby. Pero vamos, ponerse un 8320 a medio metro de distancia y estar 8 horas trabajando así, aparte que es muy poca distancia, pues no hay que poner 2 o 1, sino que hay que poner 11, pues es demasiado nivel. O sea, desde mi punto de vista, Dolby pide un nivel claramente excesivo. Y eso es si tomamos 79, porque si tomamos 85 son 6 dB más. Entonces aquí cada vez que sumamos dBs es más plata. Por mí bien, quiero decir, yo al final soy beneficiario, pero ustedes son los que ponen el dinero de su bolsillo, con lo cual, pues imagino, yo que sé, a lo mejor lo quieren para otras cosas. Entonces, cuanto más pequeño sea el monitor, en principio va a ser mejor. Pero hay que buscar con qué. Claro, una cuestión que se puede plantear es, vale, Dolby Atmos o Dolby me pide que tengo que tener un nivel de calibración de 79 dB más 20 de headroom, son 99, o incluso 85 más 20 serían 105, 105 a 2 metros de distancia, serían un bicho, yo que sé, como, no, ni el 1032. Pero el 1032 es un monitor grande. O sea, no es súper grande, pero sí es un monitor ya grande y está en el rango de las 4 cifras. Entonces,
definitiva, se puede hacer Atmos sin cumplir los requerimientos de Dolby, para que lo tengamos claro. Hay que tener las herramientas, que son el software de Dolby, que es el Atmos Renderer y otro tipo de cosas que ya están incluidas en muchos de los software de edición. De hecho, Pro Tools ahora creo que también lo trae por defecto. Entonces, con eso se puede producir contenido. Al final, el Atmos, ¿qué va a ser? Pues va a ser un fichero que se llama, con una extensión que se llama ADM. Entonces, ¿puedo generar ficheros ADM sin tener un sistema de monitoreo correcto? Sí, de hecho, lo pueden generar trabajando en auriculares, en lo que se llama binaural. ¿Es lo mejor? Pues no, es bastante complicado. Pero, digamos que partamos de la premisa de que está bien cumplir con los requerimientos de Dolby y contactar con Dolby para decir, oye, ¿me lo apruebas? Y si me lo apruebas, me lo incluyes en tu página web y estoy certificado y me mandas la plaquita de Dolby Approved y tal. Y bueno, pues hay muchos estudios que lo han hecho en los últimos años. Algunos no habrían sido realmente aprobados por Dolby, eso lo tengo claro, y Dolby también lo tiene claro. Pero quiero decir, una cosa es conseguir la placa y otra cosa es cumplir los requerimientos. Pero bueno, se puede intentar, se puede intentar. No había comentado. Aquí en esta parte ven que hay un desplegable. Entonces ahí se van a ver todos los monitores, todos los modelos, no solo de Genelec, sino de todos nuestros competidores. O sea, cualquier marca la pueden poner. Entonces, al cambiar el modelo, cambia el nivel de presión sonora que ese modelo es capaz de generar y lo que importa es esta columna. Aquí lo que va a decir es si este modelo está por encima de 0 dB. Si está por encima de 0 dB, entonces es que tiene nivel de presión sonora suficiente. Digamos, esto es el nivel que le sobra por encima del requerido por Dolby. Cuando ese valor es positivo, pues todo bien. Cuando es negativo, pues ahí es cuando hay que ver si Dolby hace la vista gorda o no. Todo es cuestión de hablarlo. Y no hace falta poner dinero por medio. O sea, no quiero decir, es todo legal. Pero sí, básicamente es eso. O sea, elegir cuál es el setup a través de esta herramienta. Simplemente indicando cuáles son las distancias y la distribución que vamos a tener de los monitores, ¿no? Esa es la forma en la que Dolby lo plantea. Yo, honestamente, pienso y trabajo con la gente de Dolby, y de hecho hemos hecho parte del tour con Giovanni Aselta, que es de Dolby, y le conozco y nos llevamos bien. Pero yo no tengo claro los valores que Dolby ha tomado de cada uno de los fabricantes de cada uno de los modelos. O sea, yo sé los valores que tiene Genelec. Genelec tiene, de hecho, 3 valores de SPL en las especificaciones técnicas, se pueden encontrar en la página web, y cada uno de ellos está medido de una forma diferente, que se especifica cómo está medido, a corto plazo, a largo plazo, en este rango de frecuencia, no sé qué, tal. Hay otros fabricantes que te ponen 7 valores diferentes y otros que te ponen 1 y no te dicen cómo lo han medido. Entonces, ¿cuál es el...? O sea, sí estoy seguro de que Dolby no ha tomado monitor por monitor de todas las marcas, se ha ido a una cámara anecoica y ha medido cuál es el nivel de presión sonora a 1 metro. O sea, segurísimo. Entonces ha tomado los valores que han dado los fabricantes. Si el fabricante... A ver, no digo que nadie mienta, porque al final el nivel de presión sonora, hasta que el monitor revienta, pues puede ser muy grande. Una vez que se ha quemado, pues ya no puede dar más nivel. Pero antes de que se queme, puede dar un nivel muy grande sonando muy mal. Entonces, si el nivel de presión sonora implica que tu monitor va a sonar muy mal, pues tampoco sirve como dato, ¿no? Entonces, no es muy claro que el valor que salga aquí, pues, o sea, es claro para que Dolby te apruebe, pero para que uno esté seguro de que está escogiendo bien, pues tampoco lo tengo yo demasiado claro. Pero bueno, esa es la realidad de cómo se conseguiría la aprobación por parte de Dolby. ¿Qué es importante tener? Yo creo que podemos encender otra vez la luz. Pues esta parte sí es importante entenderla. Bien, a la hora de definir cuáles son esos monitores, o sea, por un lado tenemos el volumen, por otro lado tenemos la distancia, tenemos una idea de cuál es el tamaño del subwoofer y de los monitores que queremos tener, pero tenemos que saber cómo vamos a conectar todo eso. Entonces pueden pasar varias cosas. Decía, si el monitor es muy pequeño, es más barato. Bien, bueno, bien, en principio bien. Quiero decir, si les ha tocado la lotería y tienen mucho dinero, pues mejor se lo gastan en monitores que no en carros. Pero el precio del vehículo se evalúa más que el de un Genelec. Es mejor inversión comprar monitores de Genelec. Pero luego lo pueden vender bien en el mercado de segunda mano.
Pero sí, o sea, la pauta es cuanto menor sea el monitor, más barato me va a salir. Pero si tengo un monitor muy pequeño, ¿qué va a pasar? Que no me va a reproducir tan bien todo el rango de frecuencias. Si el monitor es mayor, da más nivel de presión sonora y tiene una respuesta en frecuencia más amplia. Llega más abajo en graves. Con lo cual podemos considerarlo full range y dejarle que reproduzca todo el espectro sonoro que es capaz de reproducir. Pero si es muy chiquito, pues en graves no llega lo suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el bus management. ¿Qué es el bus management? Es tomar la señal de un canal de audio, separarla, dividirla en dos y darle la responsabilidad de la reproducción de las frecuencias medias bajas hacia altas al monitor y de las frecuencias, realmente no medias, pero bajas al subwoofer, a un subwoofer. Es decir, utilizo un trabajador especializado para reproducir los graves. En esencia, eso es hacer bus management. Es separar en dos el espectro de frecuencias de un determinado canal o de todos los canales o de un conjunto de canales y dejar que cada uno haga su trabajo todo lo bien que sabe y puede. El subwoofer, decíamos, que en los sistemas de audio multicanal y especialmente en los sistemas inmersivos es ese punto 1 que existe, que es lo que típicamente llamamos el canal LFE, que es el canal de efectos para baja frecuencia. En el concepto del bus management, lo que hacemos con el subwoofer que reproduce los graves es extender la frecuencia de los monitores, de cada uno de los canales. Es decir, un monitor que solo llega a 50 Hz en baja frecuencia, pues conseguimos que el canal, yo qué sé, el canal que en realidad, bueno, en esta sala imagino que todo esto será el mismo canal, con 5 monitores de reproducción, pero pues reproducirá, Daniel, ¿cómo estás? Reproducirá pues una cantidad limitada. Entonces utilizamos el bus management para extender el rango de reproducción de este tipo de monitor. Los monitores frontales que están aquí detrás típicamente son más grandes, sobre todo en una sala de cine. En una sala de producción de contenidos, sobre todo musicales, no tienen por qué ser más grandes. De hecho, perfectamente pueden ser iguales. De hecho, es deseable que todos los monitores sean iguales. Digamos, la situación ideal sería, que es lo que decía la norma I2BS 775 para los sistemas 5.1. Todos los monitores deberían estar a la misma distancia, es decir, sobre un círculo, tener el mismo tamaño, reproducir el mismo nivel y el mismo espectro de frecuencias y llegar al mismo tiempo al punto de escucha. En un sistema inmersivo, a nivel de producción, partimos también de esa misma pauta de comportamiento. ¿Qué queremos? Que en donde estamos trabajando o donde estamos escuchando, que puede no ser el mismo caso, todas las señales de todos los monitores lleguen con el mismo nivel y al mismo tiempo al punto de escucha. Luego pueden o no reproducir, dependiendo del tamaño, el mismo rango de frecuencias. Pero bueno, al final, ya digo, lo que va a hacer el bus management es separar. Ahora vamos a verlo en una diapositiva exactamente. En el caso de Genelec, tenemos una serie de monitores que llamamos SAM, que son Smart Active Monitors, que utilizan un software que se llama GLM. El GLM es el Genelec Loudspeaker Manager, y a través del GLM podemos construir una red de monitores tan grande como queramos. Podemos tener más de 80 monitores y subwoofers. En los formatos estándar, más de 80 elementos radiantes es un poco absurdo, pero en ciertos casos puede tener sentido. ¿Por qué? Porque hablamos de 714, que son 12 señales, o de un 916, que serían 16 señales. De 16 a 80 pues hay una distancia, pero yo qué sé, los japoneses tienen el sistema NHK, que es el 22.2, ya son 24, y podemos tener 24 canales, pero a lo mejor tenemos múltiples monitores por cada uno de los canales. También es posible. Entonces, digamos que en nuestra red el monitor es un elemento individual que radia y que tiene que ser tratado de forma individual, independientemente de que reproduzca uno, o sea, de que un monitor reproduzca un canal o de que un canal se reproducido a través de varios monitores. Pero también hay otros ejemplos de audio inmersivo, que no son Atmos, que están sobre todo en universidades donde experimentan con sistemas que son como semiesferas. Habrán visto a lo mejor alguna foto, o incluso que no son semiesferas, sino que son esferas, literalmente, ¿no? Que tienen círculos de parlantes hacia arriba, hacia abajo,
Hay algunos sistemas muy bestias, literalmente se pueden llegar a llamar así. Hay un sistema en la Universidad de Birmingham que se llama BEAST. De hecho, el profesor de la Universidad de los Andes de Bogotá, Jorge Moncada, estaba ahora en esa universidad y él allí tiene un sistema en Colombia que se llama BLAST, que consiste en esto, que tienes una serie de monitores en círculo. Hay una primera cúpula, hay un primer círculo a nivel del oído, luego otra parte superior con menos monitores y luego otra parte superior formando como una especie de semiesfera. Bueno, ese tipo de locos, con perdón, no lo digo realmente con mucho cariño, más que con perdón, es maravilloso porque lo que hacen no es construir para un formato de codificación y de codificación, como es Atmos o como pueda ser Auro 3D o todos los formatos que están basados en objetos, sino que literalmente componen música para ser reproducida por tantos canales discretos como monitores tienen. Entonces tienen simplemente no una consola, sino un sistema de distribución con faders para enviar diferentes señales a diferentes canales. Es una locura, o sea, realmente es espectacular y es literalmente audio inmersivo. Entonces, claro, si tienes un sistema como el BEAST de la Universidad de Birmingham, que está hecho con monitores Genelec de la serie de Ones, 8331, que son SAM, pues tienes que poder calibrarlos. Entonces, si tienes 60 y pico monitores, que puede tener un sistema de ese tipo, utilizar el GLM tiene bastante sentido. Bueno, ¿qué es el Bus Management? En resumen, es un método, y ahora sí se ve bien, o volvemos a apagar, o... ¿Sí se ve? Vale. Bueno, es un método para extender el rango de frecuencia de los monitores, como decía. Es especialmente recomendable si el monitor es pequeño. Si el monitor es pequeño, no llega tan abajo en frecuencia, con lo cual tenemos que ayudarlo extendiendo su rango de frecuencia a través de la reproducción de los graves en un subwoofer. Lo que vamos a hacer es definir una frecuencia de corte. La frecuencia de corte la vamos a representar de esta forma. Esto va a ser una frecuencia. Pongamos, por ejemplo, 85 Hz, que es la frecuencia que por defecto utilizamos en Genelec, aunque en los sistemas GLM puede variar entre 50 y 100 Hz. O sea, la podemos bajar o subir un poquito a partir de ese rango. Definimos la frecuencia de corte. Todo lo que está por debajo de la frecuencia de corte lo reproducimos en uno o varios subwoofers. Y todo lo que está por encima lo reproducimos en el monitor que corresponda a cada uno de los canales. Eso es un bus management, básicamente. Como decía al principio, el subwoofer debe tener suficiente nivel de presión sonora para que la suma de todos los canales esté nivelada a lo que el subwoofer es capaz de reproducir. Porque si no, lo que hacemos es ecualizar la señal de los canales. Es decir, si metemos mucho grave a los canales a través del subwoofer, pues variamos la respuesta en frecuencia. Entonces tiene que ser homogéneo, ¿no? O sea, reproducimos hasta 20 Hz, pero al mismo nivel, no haciendo barbaridades de subir o bajar a través del subwoofer, ¿no? Esto es importante. Bueno, de hecho es esencial entender esto. El bus management contiene unas frecuencias que dependen de los canales y el canal LFE tiene otra señal. Son audios independientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de Genelec los podemos reproducir en el mismo subwoofer si queremos. ¿Por qué? Porque tenemos la conectividad para poder hacerlo. Entonces, un mismo subwoofer, que es el punto 1 para el canal LFE, también hace las veces de sistema de bus management. Si tenemos monitores muy pequeños y no utilizamos subwoofers Genelec SAM, seguramente a través de nuestro sistema de edición de audio o a través de la interfaz vamos a implementar algún tipo de bus management para tomar la baja frecuencia de esos canales y poder filtrarla y enviarla al subwoofer. Avid, por ejemplo, hace eso. Y claro, ¿por qué hay que hacer eso? Porque si no, por muy full range que piense que son mis monitores, voy a perder un montón de detalles cuando trabajo con monitores, digamos, entre comillas, de campo cercano, monitores pequeños. Entonces, es importante poder reproducir ese contenido de baja frecuencia a través de un elemento dedicado. En cine se dice, no, el subwoofer reproduce el canal LFE. Bueno, salvo que tengas un subwoofer para reproducir las bajas frecuencias de los canales de los surrounds, de ese tipo de monitores que tenemos alrededor. De hecho, hay salas que están pensadas así.
Yo estuve en octubre en México y en los estudios Churubusco, que es un complejo de estudios, bueno, potente, han hecho un montón de producciones a lo largo de la historia. Quiero decir, es un sitio histórico. Es como Cinecittà en Roma o cosas así, ¿no? Hay un consultor de Dolby, que es miembro de ADES, que es Carlos Cuevas, que se ha montado una sala. Él lleva muchos años trabajando con Dolby y es el que ha ido por México y por muchas partes de Sudamérica, pues avalando salas de cine para Dolby y tal, ¿no? Y haciendo las calibraciones y todo eso. Quiero decir, él sí sabe. O sea, eso está clarísimo. Y se ha armado pues su sala de postproducción. Con unos socios ha montado una sala preciosa, bonita, a más no poder, y suena tremenda. Muy bien. Y no está hecha con Genelec, desafortunadamente. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que tiene monitores que no son tan buenos como los de Genelec, pues el tipo sabe lo que hacer. Y ha hecho una cosa que es fundamental. Y es, bueno, yo sé cómo son mis monitores, yo llevo décadas trabajando con Dolby, sé cómo hacer las cosas, y ha colocado 2 subwoofers para hacer bass management en la parte posterior de la sala para los monitores de los surrounds. Entonces, claro, los surrounds no son monitores aparentemente full range. Este monitor puede ser aparentemente full range, pero en realidad no suena tanto en la parte de graves. Nosotros no lo vamos a notar, porque como todo nos viene de un subwoofer que estará por acá, y además, como tampoco sabemos cómo tiene que sonar, porque somos espectadores en una sala de cine, y en realidad no sabemos si eso está sonando bien o mal, porque no hemos hecho la película, pero el que la produce sí que tiene que saber cómo suena. Entonces, en una sala como la de Carlos Cuevas, donde se hace producción de cine, no es solo que te ponga el tráiler de Maverick y te funda los oídos y suene muy bien, que sí, que lo hace, pues a mí me lo hizo, sino que es que está bien, o sea, está bien diseñada, porque el audio que no son capaces de reproducir esos monitores, que son relativamente pequeños, lo reproduce con subwoofers dedicados para el bass management. La gran diferencia en el caso de Genelec es esta, que nosotros podemos hacer los dos trabajos en el mismo subwoofer, porque hemos diseñado los subwoofers para poder hacerlo. Tienen la conectividad. Y ahora lo que vamos a ver es cómo es un poco esa conectividad. ¿Vale? Ese sería un subwoofer típico de Genelec. Hay varios modelos. Y este es el panel de conexión. Igual, si no se ve bien, apagamos otra vez. Me dicen. ¿Apagamos? Sí, por lo menos, sí, apaguemos un poco. Bueno, la parte interesante es la de la conexión. Los subwoofers que ahora mismo tenemos son, digamos, entre comillas, son subwoofers 7.1. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 entradas, con otras tantas salidas. 7 entradas, 7 salidas. Imaginémonos un sistema inmersivo 7.1.4, ¿vale? Ahora explicamos qué hacemos con los otros 4. Tenemos un 7.1. Enviamos los 7 canales, LCR, los 4 surrounds, a cada una de las entradas. Y de ahí salimos a los monitores. Cuando enviamos la señal al subwoofer de cada uno de esos canales, el subwoofer la puede reproducir. Pero de alguna forma tenemos que enviar la señal de esos canales al sub para que lo reproduzca. Lo podemos hacer con un sistema de bass management externo, como hacen pues, en la mayoría de los casos, o en el caso de Genelec, pues enviarlo, y de algún que otro fabricante, enviarlo directamente a estos canales. Entonces el subwoofer va a tomar la señal de esos canales, le va a aplicar un filtro paso bajo en la frecuencia de corte que hayamos elegido, y va a hacer el trabajo de reproducir la suma de todos los canales. Además va a reproducir el canal LFE. El canal LFE lo va a reproducir en toda su extensión. Si un canal LFE típicamente llega a 120 Hz, pues reproduce hasta 120 Hz si el subwoofer está ubicado de tal forma que sea capaz de reproducir hasta 120. Los subwoofers de Genelec sí reproducen hasta 150 aproximadamente, pero bueno, luego puede haber cancelaciones o no, dependiendo de dónde se coloque en la sala, el subwoofer va a funcionar mejor o peor. Las salidas van a ir a los monitores y van a estar filtradas, con un filtro paso alto a partir de la misma frecuencia de corte. Entonces, no es literalmente así, pero imaginemos que de aquí lo que sale es solamente señal de 85 para arriba. Entonces el monitor nunca reproduce la baja frecuencia, la reproduce el subwoofer. Y así se separan los trabajos, dependiendo de la frecuencia de corte que hayamos elegido. En este caso, además, podemos sacar la señal LFE para ir a otro subwoofer
Y luego además tenemos 2 entradas de enlace para enviar en esta salida link la conectividad de todo lo que hayamos enlazado en las 7 entradas. Entonces, si queremos tener un segundo subwoofer reproduciendo lo mismo que el primero, lo podemos hacer. Simplemente tenemos que enlazar una salida LFE y una salida link out, que es la suma de todo lo demás. Y además hay una entrada y salida digital, que ahora veremos qué pasa con ella. Decía, ahí, imaginemos que es un 714. ¿Qué pasa con los otros 4? Pues tenemos varias opciones. Los otros 4 pueden ser los 4 de techo. Podemos pensar, bueno, en el techo no suenan graves, entonces pues no les aplico el bus management y los dejo sonando con el full range limitado que tenga. Si el monitor llega a 50 o a lo mejor a 40, pues hasta ahí, de ahí abajo realmente esos canales a lo mejor no tienen contenido. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es tener 2 subwoofers, reproducir, si son iguales de tamaño, reproducir el canal LFE por los 2 y repartir la mitad de los canales a un lado y la otra mitad al otro, por ejemplo. O utilizar, digamos, todo lo que esté al fondo de la sala con un subwoofer y todo lo que está al frente con otro. Eso habrá que verlo cómo separamos. Pero si necesitamos, en la conectividad analógica, en este caso, reproducir más de 7 canales, pues necesitamos un subwoofer adicional. También es cierto que cuantas más señales sumamos, más es el nivel de la señal resultante, con lo cual a lo mejor un subwoofer no es capaz de moverse suficientemente para reproducir todo y por eso es interesante tener 2. Pero también podríamos tener una entrada y una salida digital. En este caso esta señal es ASU. ASU es un formato, es lo que llamamos el AES-3, que es un estándar de AES, que contiene esencialmente 2 señales en el mismo cable. El cable es un cable balanceado con conectores XLR, y en ese cable balanceado hay 2 señales, el canal A y el canal B, o el canal 1 y el 2, o L y R, o lo que queramos, pero hay dos señales. Como hay 2 señales, si queremos reproducir la segunda señal en otro dispositivo, necesitamos un canal de salida para irnos hacia el segundo canal. Por ejemplo, en un monitor, pues llevamos el primer XLR a L, y de ahí salimos en digital al R, ¿no? Lo vamos a ver ahora en el ejemplo de conectividad que tengo. Bueno, el diagrama en general sería algo de este tipo. Eso es un esquema genérico, ¿no? Tenemos una señal multicanal, no la llamamos inmersiva, llamémosle multicanal con N canales. N canales que pueden ser 7 más 4, o 9 más 6, o lo que sea, o 5, o 7, o cualquier cosa. Todos estos canales van físicamente al subwoofer. Aquí entra la señal, porque si no entra aquí, no se puede reproducir, salvo que hayamos utilizado un sistema externo para extraer la baja frecuencia de todos esos canales. Y con otro cable de la interfaz llevamos el canal LFE, que entra en este punto. De el subwoofer, que es todo esto, vamos a los monitores. En este caso pues tenemos 3 frontales LCR, esto es un S360, que es un monitor potente, da 118 dB, y estos son monitores de la serie de Ones para los surrounds. Pero esto es fundamental, sobre todo si tenemos monitores relativamente pequeños, o sea, porque si no, no vamos a reproducir su baja frecuencia. De hecho, en la sala donde vamos a escuchar, no estamos haciendo eso. O sea, esto no lo estamos haciendo, estamos enviando solo el canal LFE. Entonces, cuando estén en la sala, si escuchan un tema musical que conozcan y dicen, yo siento que no tengo muchos graves. Bueno, tienen los graves que son capaces de reproducir los monitores que hay en esa sala, que son en el frontal, lo que hay son monitores de 2 vías con buffer de 8 pulgadas. Entonces, por ejemplo, ocurre que una mezcla Atmos para música, alguien la hace y toma la decisión de que al canal LFE no va a enviar nada, porque el canal LFE en música hace 4 días era un concepto que prácticamente ni existía, pero ahora sí, tenemos un canal LFE para reproducir música. Bueno, ¿qué enviamos al canal LFE? Pues si no vamos a tener el subwoofer para reproducir, pero si no enviamos señal al canal LFE y tampoco enviamos los canales, ¿qué hace el subwoofer? No pinta nada. Con ese tema en particular, luego habrá otro que sí que tendrá contenido en el LFE y que será necesario tener el subwoofer para reproducir ese contenido. Pero el criterio del creador de esa música
es dispar. Puede que alguien quiera trabajar con el monitor central y otra persona no quiera utilizar el monitor central, porque en música en estéreo nunca ha habido un central. La imagen central se creaba con la habilidad del productor del contenido para generar una imagen espacial en la parte frontal, ¿no? Entonces, es importante llevar los canales para poder asegurar de que vamos a tener una correcta reproducción de los graves de todos y cada uno de los canales, utilizando un experto en ese trabajo que es el subwoofer. Vamos a ver ahora ejemplos de conectividad de sistemas, como para poner un poco en práctica visualmente todas las diferentes cosas que he ido explicando y luego hacemos una... Vamos tarde, veamos algunos ejemplos. Decía, si los monitores son suficientemente grandes, y estos monitores lo son, este por ejemplo llega a 30 Hz. O sea, va de 30 a 20.000 con un rango de variación de frecuencia de más o menos 1.5 dB aproximadamente. O sea, es un monitor grande, bueno, grande, es un bicho... A ver, una persona lo puede cargar. A mí me cuesta, pues tengo la espalda ya un poco mal, pero pesar unos 30 kilos, una cosa así. Pero bueno, este digamos que se puede considerar full rango. Este, el 51, es un poquito más pequeño. Es de tamaño como los que van a ver en la sala de escucha, pero con otra tecnología. Es un monitor coaxial de 3 vías, bastante más preciso, más costoso también. Y digamos que puede ser considerado full rango porque sí, sin problemas, funciona de 40 Hz hacia arriba sobradamente. Entonces, en este caso, pues salimos de nuestra interfaz de audio por analógico directamente a cada uno de los sistemas y al subwoofer solo enviamos el canal FE. ¿Por qué? Porque tenemos monitores que reproducen todo el rango sin problemas. Si el monitor empieza a ser más pequeño, como es el caso del 8341, que para que se hagan una idea es como el tamaño de los surrounds laterales que hay en la sala donde vamos a ir, pero los que hay ya son de 2 vías, estos son de 3. Bueno, pues podemos decir, vamos a hacer bus management, pero solo de los más pequeños, y los otros los enviamos directamente. Entonces enviamos el canal FE al sub y los 4 canales que sé que tienen monitores más pequeños. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que todos los monitores sean razonablemente pequeños. En la sala en la que van a estar, 8330 son los que están en la parte de arriba. Son los 4 que hay arriba. 8340 son los que hay en los surrounds laterales. Y aquí pues decimos, bueno, pues vamos a enviar una serie de monitores. En este caso, pues enviamos 7, los 7 de abajo a un subwoofer y los 4 de arriba a otro subwoofer. Y con el canal LFE, ¿qué hacemos? Lo enviamos a un subwoofer primero y luego al otro. Y el LFE lo reproducimos en los dos, con lo cual aumentamos un mínimo probablemente de 3 dB la capacidad del canal LFE. Al sumar 2 fuentes de señal igual, duplicando la misma fuente de señal, aumentamos 3 dB el nivel total. Si la suma de las 2 fuentes es coherente, si no, tampoco hacemos mucho. Ese sería un ejemplo. Podríamos tener, en lugar de esta forma de repartir, pues decir, bueno, pues estos son los de abajo, estos son los de arriba, estos son los frontales. En ese sub metemos todo lo que está a la izquierda y en este todo lo que está a la derecha. Y el central, pues en uno o en otro. Es un poco, por un monitor más o menos, no va a haber gran diferencia. ¿Qué pasa si trabajamos en AES, en digital? En digital decía que un cable AES tiene 2 señales. Primero vamos a un monitor y luego vamos al otro. Imaginemos que esto es L y esto es R. Entonces entramos a este monitor y con otro conector salimos y entramos al siguiente. También aquí lo mismo. Por ejemplo, canal central y el subwoofer. Y así sucesivamente. Aquí en general vamos a tener menos cables. O por lo menos van a poder ser más cortos, en teoría, ¿no? Digamos que la distribución es diferente. En el otro caso, teníamos una distribución más tipo estrella. Desde un mismo punto salimos a todos los monitores. Y en ese otro caso, pues desde un punto salimos a un monitor y luego vamos a otro, salimos a un monitor y luego a otro, etcétera, ¿no? Pero si los monitores son grandes, pues igual, podemos ir directo a cada uno de ellos sin mayor problema. Aquí, no sé si era evidente, puede que no, esto que sería el canal LFE estaría en realidad en la salida AES en 2 canales. O sea, tendríamos que definir, o estaría definido, dónde está ese canal LFE, en qué conector de todos esos AES que hay, de todos los AES que tengamos, está ese canal LFE, ¿no? Pero digamos que esto sería el canal LFE que iría en el mismo cable junto con otro canal.
Si tenemos, volvemos a tener la idea de que el monitor es más pequeño, ya pongamos que es un modelo un poquito inferior, tenemos que hacer bus management. Pero ¿qué pasaba con los subwoofers de Genelec? Que teníamos solamente una entrada AES, que contiene 2 señales, y una de ellas es el canal LFE. La otra puede ser la señal del bus management, de las bajas frecuencias de los otros canales, pero solo es una señal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar esas señales de diferentes canales en un elemento sumador. Esto es una interfaz AES sumadora. Lo que hace es recibir AES y entregar AES. Básicamente, esta es nuestra interfaz de sonido, saliendo la señal en digital, entramos aquí hasta un total de 16 canales y salimos con otro conector a cada uno de los monitores. En total, máximo 16. Por ese otro conector estamos sacando el canal LFE y la suma de la baja frecuencia de todos estos canales. Entonces, este sumador lo que nos permite es enviar físicamente las señales a un punto donde se suman, se filtran y se genera esa señal que de forma genérica denominamos bus management. Y así podemos, por un solo conector, entrar 16 canales. Que en realidad no entramos 16 canales, sino que entramos un canal LFE y la suma de la baja frecuencia de los otros canales. Físicamente, de forma real, el aspecto de la interfaz es esto. En la parte frontal, pues no hay nada que controlar, y en la parte trasera, pues lo único que hay que hacer es conectar todo apropiadamente, y luego todo se controla por software. Hay una red aquí, que es la red GLM, estos son conectores Cat5, los conectores son RJ45, los cables son Cat5, el adaptador GLM es lo que nos permite entrar al computador y controlar con el software GLM, y de ahí pues enlazamos todos los elementos. El subwoofer y cada uno de los monitores van en red, que es la línea de puntos, y la línea continua es la señal digital. Pero sería la forma de poder sumar hasta 16 canales en digital y tener todo en el dominio digital, y de hecho simplificaría en cierta medida el cableado total que tendríamos. ¿Vale? En analógico, todo este cableado en línea de puntos también tiene que ir en los sistemas SAM de Genelec, porque necesitamos tener un control. Un sistema SAM de Genelec, no lo he explicado, cada monitor, cada subwoofer, tiene internamente un procesador digital que es el que va a ejecutar esos filtros. Va a ejecutar el filtro del bus management, va a hacer todos los ajustes de nivel relativos para cada uno de los monitores con respecto al punto de escucha, va a ajustar los retardos, cosa que es esencial en un sistema de audio inmersivo, al igual que los niveles, va a hacer un cálculo de cuál es la respuesta al impulso de la sala, bueno, en el punto de escucha de cada uno de los monitores, y va a ajustar la frecuencia en la medida de lo posible a través de filtros paramétricos digitales, y va a conseguir alinear el sistema. Va a hacer lo que hablábamos al principio, que el nivel del subwoofer, que contiene las bajas frecuencias de todos esos canales con monitores de menor tamaño, y el LFE, pues estén al mismo rango que los monitores, de tal forma que nuestro sistema quede lo más neutral posible y que lo que reproduzca sea lo bueno o lo malo que como creadores de contenido estamos haciendo, que es el objetivo fundamental, dar una herramienta de monitoreo en la que yo sepa que si estoy colocando en la parte de arriba un pajarito, pues realmente está en la parte de arriba de allá. O sea, yo quiero que suene aquí, pero resulta que lo oigo aquí, pues estoy haciendo algo mal. De hecho, me acuerdo, estuve en una sala de cine, me salí de la sala de cine, y, lo cual es terrible, porque además estaba con mi niña que tenía como 6 años, y la dejé sola a vapor, y le digo, aquí no te muevas. Pero es que era, o sea, qué experiencia más horrible. Era una película normal, una película española de Santiago Segura, en 5.1, y el canal central estaba sonando allá, o sea, estaba sonando aquí. Digo, pero ¿cómo es posible? O sea, descaradamente. O sea, hay cosas que como espectadores sí podemos notar. A ver, ese problema era de la sala, quiero decir, no era de la película. Nadie es tan bestia como para hacer una película en la que los diálogos estén ahí arriba todo el rato. Pero en ninguna parte, quiero decir, eso no hay profesionales de tan bajísimo nivel como para hacerlo, pero sí el que controla la sala de exposición, la sala de cine comercial, pues yo qué sé, estaría, o a lo mejor ni siquiera estaba, ¿no? Se habría desajustado y se había ido. No lo arreglaron, me tragué toda la película así, al final te acostumbras a oír las voces a un lado. Pero a lo que voy es
que si no tienes un buen sistema de monitoreo, en audio inmersivo, cuando tú quieres posicionar espacialmente en algún lugar un objeto, un elemento sonoro, si no estás escuchando bien, si los retardos te llegan cambiados, si los niveles no son homogéneos, etcétera, si la sala no está bien calibrada, pues vas a tener una variación en la localización espacial de lo que estás oyendo. Entonces tú crees que lo estás colocando donde tiene que estar y luego no se escucha donde tiene que estar. Se escucha mal porque tu sistema te está engañando. Tu sistema de monitoreo te engaña. Entonces el sistema de monitoreo hay que calibrarlo y hay que calibrarlo bien en todos esos parámetros. Nivel, retardos, frecuencia, fase del subwoofer, si hacemos el bus management. Todo eso hay que hacerlo bien y hay que tener un buen sistema para poder calibrarlo. Bueno, me he extendido mucho. Espero haber contestado varias preguntas que pudieran tener en mente, pues se nos ha ido el tiempo de las preguntas, pero todas las preguntas que pueda responder, con mucho gusto, si nos lo permiten, las respondemos. ¿Podemos encender la luz? Sí, no sé si... ¿Vamos a dar micrófonos para las preguntas? O... pues no sé si habían preparado por aquí un micrófono. Ah, sí, sí lo tengo yo aquí, ni lo veía. Como estamos ahí medio oscuritas, y luego, ¿se lo pasas luego aquí atrás? ¿Sí se oye? Pues está apagado, ¿te lo he apagado? Sí. Hola. Sí. Cuando mencionó la parte de que lo que hacía, o sea, si es que no hay un canal LFE aparte, y que de todos los canales lo que hace es hacer un low pass y todos esos graves pasarlos al canal LFE. Y lo que a un subwoofer. Ajá, o sea, prácticamente reproducirlos por un subwoofer. Sí, o sea, no lo enviamos al canal LFE. A ver, es que esto parece que no, pero es un concepto metafísico. Es decir, llevo 10 años discutiendo esto, sobre todo con canales de televisión, llámese Televisa, Caracol y gente así, con los que tengo muy buena relación y muchísimo cariño, además saben un montón y muchísimo más que yo en muchas cosas, pero siempre tenemos la misma pelea. Dice, porque perdona que no te deje terminar la pregunta, pero ellos dicen, no, yo no hago bus management de los canales, porque si no estoy reproduciendo en el subwoofer a través del bus management el mismo contenido que estoy enviando al canal LFE. ¿Por qué? O porque hacer antes el canal LFE en la consola, tomando partes de los canales y generando el contenido del canal LFE con el propio contenido existente en los canales. Quiero decir, el canal LFE en muchos casos no es un contenido diferenciado, sino que es un pseudo bus management. Entonces, hacer 2 veces el bus management no tiene sentido. Pero claro, lo que tampoco tiene mucho sentido es... O sea, sí tiene sentido en televisión, cuando hay que hacer un 5.1, que todavía se hace, aunque nadie lo escucha, y nadie lo ha escuchado casi nunca, el punto 1, para que haya señal, lo que hacen es tomar audio de los canales, que es lo que hacemos en el bus management. Tomamos los canales, los filtramos y ya está, y reproducimos una cosa y otra. Y eso es un problema, es trascendente, ¿eh? O sea, parece que es una bobada, pero... Bueno, perdona que no te dejo ni preguntar. Así no acabamos nunca. Ahí está. No, pero lo que yo estaba pensando era que entonces lo que hace es filtrar los graves para reproducirlos por el subwoofer de todos los canales. De todos aquellos canales que tú decidas. O sea, de todos los canales que envíes al sistema de bus management. O sea, el sistema de bus management, en nuestro caso, está integrado en el subwoofer. Bueno, de hecho está integrado en todo el sistema, porque el filtro paso alto se ejecuta, de hecho, en los monitores, en la DSP de cada uno de los monitores. Y el filtro paso bajo se ejecuta en el subwoofer. Pero eso es un detalle técnico, la operatividad podría ser otra. El caso es que tú tienes que enviar los canales al subwoofer de alguna forma para que se reproduzca esa baja frecuencia en el subwoofer. O sea, los tienes que enviar físicamente. O sea, claro, pero lo que yo me estaba preguntando era, digamos que yo decidiría, no sé, por ejemplo, coger los canales LR para de ahí coger los graves y reproducirlos por el subwoofer. Filtrarlos por el subwoofer. Al coger los dos canales y reproducirlos por el subwoofer y reproducir los graves por el subwoofer, no hay una posibilidad de que
se puedan contrarrestar frecuencias al sumar esas dos señales. En el propio subwoofer. Claro. No. O sea, si fueran las mismas. O sea, si el LFE estuviera reproduciendo lo mismo que reproduce el Bus Management. O... Yo digo al sumar los dos filtros de los dos canales. O sea, tú me estás diciendo que tanto L como R contienen el mismo rango de frecuencias. Por ejemplo, el bombo de una batería o un por bajo. Ejemplo, sí. No tienen por qué. Si no están en diferencia de fase, no tienen por qué restarse. No, claro. Bueno, en ese caso puede que no, pero me refiero a un caso de, no sé, por ejemplo, se ha hecho un paneo específico y al sumar estos dos lados hay algo que se filtra, o sea, que se borra porque se contrarrestan las... Pero las si se contrarresta algo es porque el contenido de una señal y de otra está en oposición de fase. Uh-huh. No hay otra posibilidad. Quiero decir, no hay nada que se haga en el filtrado o en la suma que suma o reste de forma mágica o misteriosa. Si se produce eso es porque, de hecho, mira de otra forma. Imagínate que da la casualidad de que lo que tú tienes en el lado izquierdo en baja frecuencia y lo que tienes en el derecho están de hecho en oposición de fase, sin subwoofer. ¿Oye? Por ejemplo, tienes la polaridad cambiada en el cable del lado derecho. Pues lo vas a oír súper raro. ¿No habéis hecho nunca la prueba de cambiar la polaridad del lado izquierdo al derecho? Los bajos como que desaparecen. Claro, pues eso siempre va a pasar. Entonces, uno como creador de contenido lo que tiene que cuidar es qué es lo que estás enviando a cada canal. Cómo estás distribuyendo tu señal. Lo que pasa es que cuando trabajas en Atmos, yo no trabajo en Atmos, pues yo no produzco contenido, con lo cual hablar en nombre de los productores de contenido es un poco pretencioso por mi parte, pero no es eso lo que pretendo. Pero cada uno tiene que tener claro que lo que está haciendo. Lo que pasa es que cuando trabajas en Atmos, hacer las cosas es muy simple. Porque cuando tú trabajas en estéreo, quieres generar una imagen sonora. Quieres generar una imagen espacial. De hecho, puedes generarla. O sea, yo he tenido la percepción, escuchando el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, en una sala de escucha que tenemos en Genelec para prototipos. Estaba escuchando dos modelos que estábamos sacando hace unos años. Y en un par de los dos monitores que teníamos, percibía que ese sonido que hay en una transición entre una canción y otra, no me acuerdo ahora mismo cuál es, que parece como que va el sonido de un lado para otro, yo percibía que me rodeaba así. Eso es un efecto en Atmos súper fácil de hacer, porque pones una automatización y te va haciendo circulitos una señal. Se puede conseguir, eso se consigue, tu cerebro lo dibuja espacialmente con diferencias es un tema de psicoacústica, con diferencias de nivel y de retardos. O sea, con pequeñas diferencias de milisegundos, la misma señal, con diferentes niveles, pues vas a percibir que tiene una cierta profundidad en el espacio. O sea, tú puedes hacer audio espacial en estéreo. De hecho, cuando lo escuchamos en auriculares, no estamos teniendo 12 monitores alrededor nuestro emitiendo sonidos. Entonces, todo eso se puede conseguir. Lo que pasa es que tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir. Entonces, en Atmos, lo que haces es, agarras un objeto, que es un sonido, que puede ser un sonido musical, puede ser una guitarra, o puede ser un efecto puntual, no sé, una campanilla, o lo que sea. Y dices, este objeto lo quiero colocar aquí, literalmente aquí, o lo quiero colocar aquí. Y cuando haces ese gesto de ponerlo aquí o de ponerlo allá, le estás dando ya la dimensión. Si lo tienes que hacer en estéreo, pues tendrás que utilizar compresión, ecualización, niveles, retardos, procesar la señal para, en un espectro que es un plano así, colocar un montón de cosas, ya sea un grupo rock con batería, bajo y dos guitarras y voz, o una orquesta de música clásica. Entonces, en Atmos el hecho es que es todo muchísimo más sencillo. Puedes simplemente agarrar el objeto y ponerlo en el espacio donde quieras. Si se puede quedar ahí en el espacio todo el tiempo, o además puedes darle movimientos. Si quieres que pues el sonido te haga fuegos de artificio por todas partes. Pero vamos, que no tiene por qué haber problemas de cancelación, salvo que la forma en la que están creadas tus señales enviadas a diferentes canales actúen entre sí. O sea, el hecho de hacer un filtrado para el bus management y sumar señales no implica que estas se tengan que cancelar entre sí. Ah, claro. Entonces, a la final es como que eso ya sería cosa del contenido en sí. Sí, sí, sí. Claro.
Había una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Muchas gracias por venir aquí. A vosotros por soportarme. Ok, entonces, bueno, una pregunta más de, digamos, en cuestión de presupuesto, ¿no? Eso que habló al principio. Los precios con EASA. Sí, sí, yo entiendo. Más que todo en cuestión, por ejemplo, un parlante coaxial cuesta casi el doble que un parlante de 2 vías. Bueno, dependiendo de la serie. Al mismo tamaño puede costar hasta 4 veces más. Entonces, ahí en cuestión, en un momento de la charla escuché que tenían que ser todos parlantes, digamos, casi iguales. Sería lo ideal, sí. Sería lo ideal, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué sería mejor? Porque he visto que ahora, como está de moda esto, también hemos visto que personas que ya tenían su sistema estereofónico, luego suman lo alrededor y normalmente tienen mejores parlantes, digamos, en la parte estéreo, digamos. Uno es coaxial, por ejemplo. Sí, o más grandes. 83, 31, 41, sí. Y alrededor 80-30, digamos, sí. O algo así. ¿Eso cómo lo ve en cuestión? ¿No es ideal? O sea, ¿sería mejor comprar unos más económicos y que todos sean iguales? ¿O cómo ve ese cambio de eso? Uno tiene que hacer lo que pueda. Esa es la premisa básica. Tú vas a implementar lo que puedas implementar. Si no tienes dinero para pagar monitores de mayor calidad, pues te compras unos de peor calidad. Pues tu punto de decisión, el punto de decisión que en ese momento tienen todos los que se dedican a la producción de contenido no es si me compro monitores de One, bueno, a lo mejor estáis ya en ese punto, decide, me compro monitores coaxiales de 3 vías de Genelec que cuestan más caros que los de 2 vías, o no me compro ni siquiera monitores Genelec. Pero el punto de decisión es, ¿me meto en audio inmersivo o no me meto en audio inmersivo? Esa es la verdadera pregunta. Luego, ¿cómo lo haces? Bueno, pues desde el punto de vista técnico, lo que he presentado es la pauta para dar con las respuestas adecuadas respecto al tipo de conectividad, flujo de señal, gestión de los graves. Luego el otro es una cuestión de presupuesto. O sea, sí es claro que un sistema coaxial de 3 vías tiene múltiples ventajas sobre un sistema convencional de 2 vías. Pero también te digo, si tuviera que elegir algo y tengo un presupuesto limitado, yo elegiría un sistema que se pudiera calibrar. Porque calibrar es mucho más importante que tener un sistema de mucha más calidad. Porque la propia sala te puede restringir notablemente el nivel de calidad de tu escucha. Entonces, que sea sistema SAM sería lo más importante. Claro, o sea, si tú comparas al mismo tamaño, ¿vale? El mismo tamaño de monitor, nosotros el 80-30... Tenemos el 80-30, el 83-30, el 83-31 y además lo tenemos para instalación, para home audio. Es decir, ese tamaño de monitor, que es el que hay en la parte superior en la sala de escucha, tenemos 6 modelos diferentes. La diferencia de precio que puede haber entre el modelo analógico de 2 vías más convencional y el SAM coaxial de 3 vías de la serie de One 83-31 es de 3 veces más, aproximadamente, un poquito más de 3 veces más. Pero la diferencia que hay entre un 80-30 y un 83-30 a lo mejor es un 25 o 30% más. Y el 83-30 es SAM y se puede calibrar, y el otro no. O sea, el otro se puede calibrar, pero no de la forma que se calibra un monitor SAM. Entonces, ¿yo qué me gastaría? Pues utilizaría monitores SAM. Y si puedo, y me toca la lotería o algo así, pues me compro monitores coaxiales de 3 vías de Genelec. Y si no puedo, pues no. Ya. Mira, hay otra pregunta que me la voy a responder, lo mismo estoy adelantando. Mucha gente me pregunta, oye, mira, tengo un par de monitores analógicos de Genelec. Y de hecho me decían estos días, y además tengo un subwoofer Genelec analógico y 3 monitores Adam. ¿Qué hago? Le digo, véndelo todo. Sí, o sea, pero no digo porque sea Adam, que si hubieran sido 3 monitores analógicos Genelec, también se lo diría, digo, véndelo todo y compra lo que necesites. Y utiliza ese dinero para comprar los monitores que realmente necesitas. Porque armar un combo híbrido, yo tengo un híbrido en mi casa. Pues tengo 7.1 de SAM y 4 monitores analógicos, pero los tengo por tamaño, porque es que en la posición donde está no puedo pasar al salón de la casa si pongo un monitor más grande. Y la última preguntita, perdón. Sí. Y ahí, en cuestión de Path Management, la parte de usar 2 subwoofers, en cuestión de conexión, ¿es mejor que ASU? No es ni mejor ni peor. Lo que pasa es que el punto de decisión de utilizar ASU o utilizar analógico depende mucho de la interfaz que tengas. Primero tienes que tener una interfaz multicanal, y cuando hablo de multicanal,
O sea, mínimo estamos trabajando con 12 canales, pero lo lógico es que tu interfaz de audio sea capaz de darte 16 canales de salida. Aunque no lo utilices los 16, pero deberías tener una salida, pues, una interfaz que te dé 16 canales. Y vas a encontrar interfaces que te dan 16 canales analógicos y un MADI con 128 y una DAT con 8, pero no te dan 16 canales AES. Entonces, si tu interfaz no tiene AES como salida, que es lo que se puede entender con nuestra entrada, pues utiliza la entrada analógica o cambia la interfaz. Pues si cambia la interfaz ya más dinero. Entonces, cada uno tiene que saber en cómo se va a gastar el dinero. Una buena forma de implementar un sistema inmersivo con Genelec es decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero tener? Quiero tener un 714 o a lo mejor un 916, pero bueno, pasar de 714 a 916 son 4 monitores más. Eso es, digamos, otra inversión, pero a lo mejor, de hecho ayer lo hablábamos en Quito. Me decía una persona, yo lo que voy a hacer es comprar un 512 y luego paso a 714. Y yo, pues sí, está muy bien, porque con 512 es como tener un 7.1. Entonces solo necesitas un subwoofer que ya es 7.1. Puedes enviar todas las management, pones 2 monitores arriba y luego defines tu Atmos con una cama 512, que no es lo estándar, pero lo habitual es que sea mínimo 514, pero ya tienes un punto de partida mejor para poder trabajar. O incluso a lo mejor dices, bueno, voy a definir una cama 714 y no tengo la referencia de los 4 monitores que me faltan, pero más adelante me los compro. Y a lo mejor me los compro, quiero hacer bus management y agrego el otro subwoofer. Y has comprado el sistema en 2 partes. Entonces, dividir la inversión en 2 partes es importante, pero para dividirla en 2 partes tienes que pensar bien lo que haces. Porque es que tengas lo que tengas, tienes que alinearlo en nivel, tienes que alinearlo en retardos y tienes que intentar corregir la respuesta en frecuencia de cada uno de los elementos que están radiando. Y ajustar la fase si estás haciendo bus management. Entonces, si no tienes las herramientas apropiadas, mezclar marcas, híbridos, modelos, etcétera, cuanto más mezclas, más complicado es todo. Hay que pensar las cosas bien, pero nosotros ayudamos a pensar. Muchas gracias. Es decir, que si tenéis dudas me podéis escribir. Tenéis ahí mi correo. Sí. Y todo lo que acaba de mencionar lo hace el GLM, el Sí. software GLM es el que se encarga de retardo, filtros y todo. Sí. Hace algunas cosas más, pero no estaba aquí para explicar el software, sino para explicar el concepto de monitoreo inmersivo. Y con respecto al software, el procesamiento o el relacionado con el filtrado que hace el subwoofer, eso no me quedó claro. ¿El subwoofer de qué parte tiene del filtrado de las señales que entran y salen después de ahí? A ver, cada uno de los elementos tiene un procesador digital. Entonces, en ese procesador digital ajustamos todo. Ajustamos niveles, los retardos, la frecuencia. Y dentro de la frecuencia hay múltiples filtros. Podemos tener hasta 20 filtros en cada uno de los monitores y subwoofers. Entonces, uno de los filtros va a ser el filtro paso bajo, que hace que se reproduzcan las bajas frecuencias en el subwoofer. En la configuración actual que tenemos, el filtro paso alto, lo que deja pasar las altas frecuencias, que son las que se reproducen en los monitores, técnicamente se está ejecutando en cada uno de los monitores. No se ejecuta en el subwoofer. Pero vamos, que antes no se hacía así, antes se ejecutaba todo en el subwoofer. Quiero decir que eso es un poco irrelevante en cuanto a la practicidad del sistema, en cuanto a qué pasa en la vida real. ¿Había otra pregunta? Estamos como fuera de tiempo, ¿no? Pues además estamos perdiendo tiempo de escucha. Rapidito. Mi pregunta no quería presionarte tampoco. Sí. O sea, que nadie se sienta presionado en ningún sentido. Todo el tema que hablaba me parece muy similar a un tipo de tecnología que he tenido la oportunidad de experimentar en lo que es 2.1, que es un procesador de audio DBX, de JBL. El Drive Rack. Sí, que utiliza un micrófono de referencia para hacer ese tipo de ajustes de distancia, del tamaño de la sala y todo eso. Mi duda es que si en la tecnología que usted nos está ahorita compartiendo también hay algún tipo de micrófono que se pueda conectar para poder hacer las mediciones. Sí, bueno, eso tampoco lo he explicado porque no estaba para explicar el sistema SAN o el GLM, pero vamos, cuando se adquiere un sistema SAN, tenemos un kit que es una interfaz. De hecho ahora tenemos 2 tipos de interfaces y un micrófono de medición. El micrófono de medición se coloca en el punto de escucha. Podemos ajustar el sistema para el punto donde estamos trabajando o para distintos puntos de escucha. Tenemos una sala grande y nosotros trabajamos en esta parte, pero al fondo tenemos un sofá para que se siente nuestro cliente. Podemos ajustar el sistema para que suene correctamente ahí.
suene lo más correctamente posible en ese punto. O sea, podemos tener varias mediciones a través del micrófono. Es un micrófono omnidireccional, se coloca en posición vertical, es un micrófono económico, un micrófono que sea perfectamente plano cuesta miles de dólares. Este no. Pero de todos y cada uno de ellos sabemos qué tan malo es. O sea, sabemos cómo no es plana su respuesta. Entonces, para todos y cada uno de los micrófonos que vende Genelec tenemos un patrón de corrección, con lo cual la influencia del micrófono es inexistente. Entonces, el micrófono se coloca en el punto de medición y ahí obtenemos la respuesta al impulso de todos y cada uno de los elementos SAM que hay en el sistema. Medimos a través de un barrido en frecuencia, que es la señal impulsiva que generamos, cómo está comportándose cada uno de los monitores y cada uno de los subwoofers. El algoritmo de autocalibración lo que hace es analizar esa señal impulsiva, que contiene toda la información en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, y da una propuesta de corrección en niveles, en retardos y en frecuencia para cada uno de los monitores y para cada uno de los subwoofers, de forma automática.